Laia Mendoza nunca imaginó que a los 72 años descubriría que su propio hijo había estado planeando su muerte. Todo comenzó con una simple llamada telefónica un martes por la mañana, cuando la compañía de seguros la contactó para verificar algunos cambios recientes en su póliza. Cambios que ella jamás había autorizado. Cambios que convertían su modesto seguro de vida de $50 en una fortuna de $5 millones. Y el beneficiario era su hijo Mateo, el mismo que llevaba meses insistiendo en que se mudara a un asilo, por su propia seguridad. Antes de volver a la acción, dinos desde dónde nos sintonizas y, si esta historia te ha conmovido, asegúrate de estar suscrito, porque mañana te he reservado algo muy especial. Laia Mendoza estaba regando sus geranios en el pequeño balcón de su apartamento en el 5º piso cuando sonó el teléfono. A sus 72 años, había desarrollado la costumbre de dejar que sonara 3 veces antes de contestar, una pequeña venganza contra el mundo moderno que siempre tenía prisa. Bueno, respondió con su voz ronca de fumadora retirada. Señora Mendoza, habla Carlos Fuentes de Seguros Atlántico. La llamo para confirmar algunos cambios recientes en su póliza de vida. Laia frunció el ceño dejando la regadera sobre la mesa de plástico blanco que había comprado en el mercado de pulgas. No he hecho ningún cambio en mi seguro, joven. Entiendo su confusión, señora, pero según nuestros registros, el día 15 de este mes, se aumentó el monto de su póliza de $50 a $5 millones. El trámite fue procesado por su hijo, Mateo Mendoza, quien aparece como su representante legal. Las palabras se clavaron en el pecho de Laia como astillas de hielo. Su hijo Mateo, de 45 años, trabajaba como contador en una empresa mediana. Ganaba bien, pero no tanto como para pagar las primas de un seguro de $5 millones. Debe haber un error, murmuró Laia, aunque una inquietud fría comenzaba a crecer en su estómago. No hay error, señora. De hecho, las primas mensuales han sido pagadas por adelantado para los próximos 2 años. Su hijo fue muy específico sobre mantener la póliza activa sin interrupciones. Después de colgar, Laia se quedó inmóvil en su pequeña cocina mirando las plantas que había cuidado durante décadas. Su apartamento era modesto pero cómodo. 2 habitaciones en un edificio de clase media en Guadalajara, donde había vivido desde que su esposo Roberto murió hace 8 años. Las paredes estaban llenas de fotografías familiares, especialmente de Mateo en diferentes etapas de su vida. Su graduación de la universidad, su boda con Carmen, el nacimiento de sus 2 hijos. Mateo siempre había sido un buen hijo. Tal vez demasiado bueno, pensó Laia. En los últimos meses, había insistido repetidamente en que se mudara a Villa Dorada, un lujoso asilo para personas mayores en las afueras de la ciudad. Mamá, ya no es seguro que vivas sola, le decía cada vez que la visitaba. ¿Qué pasa si te caes y no hay nadie para ayudarte? ¿Qué pasa si alguien se aprovecha de ti? Laia había rechazado la idea una y otra vez. Se sentía perfectamente capaz de cuidarse sola. Cocinaba, limpiaba, iba al mercado, mantenía sus plantas. Su único problema de salud era una leve artritis que trataba con ibuprofeno y ejercicios que había aprendido en YouTube. Pero ahora, mientras procesaba la información sobre el seguro, comenzaron a encajar piezas de un rompecabezas que no sabía que estaba armando. Las visitas de Mateo se habían vuelto más frecuentes en las últimas semanas. Siempre llegaba con documentos importantes que necesitaba que firmara. Actualizaciones de su testamento, formularios médicos, autorizaciones bancarias. Laia había firmado confiadamente, sin leer los detalles. Después de todo, era su hijo. La semana anterior, Mateo había insistido en acompañarla al médico para su chequeo anual. El doctor, un hombre joven que no conocía bien a Laia, había hecho preguntas extrañas sobre su estado mental,
y su capacidad para vivir independientemente. Preguntas que, recordaba ahora, parecían dirigidas por Mateo. Doctor, mi madre a veces se confunde, había dicho Mateo durante la consulta. Olvida tomar sus medicamentos, deja la estufa encendida. Me preocupa mucho. Laia había protestado explicando que tomaba únicamente vitaminas, y que era muy cuidadosa en la cocina. Pero el doctor había anotado algo en su expediente, algo que Mateo había leído por encima de su hombro con una sonrisa satisfecha. Ahora, sentada en su silla favorita junto a la ventana, Laia repasaba cada interacción reciente con su hijo. Carmen, su nuera, había estado extrañamente distante en las últimas visitas. Los nietos, Diego de 12 años y Sofía de 9, parecían incómodos cuando Mateo hablaba sobre el asilo, como si hubieran escuchado conversaciones que no debían escuchar. El teléfono sonó nuevamente, esta vez era Mateo. Mamá, ¿cómo estás? Pensaba pasar a verte esta tarde, tengo más información sobre Villa Dorada. Incluso conseguí que nos dieran un tour privado mañana. Mateo, dijo Laia, eligiendo sus palabras cuidadosamente, ¿por qué aumentaste mi seguro de vida? El silencio del otro lado de la línea fue tan largo que Laia pensó que se había cortado la llamada. ¿De qué hablas, mamá? Seguros Atlántico me llamó. Dijeron que aumentaste mi póliza a $5 millones. Ah, eso. Mateo se aclaró la garganta. Quería darte una sorpresa. Con la inflación y todo, pensé que sería bueno asegurar tu futuro. Bueno, nuestro futuro. Es una inversión inteligente. ¿Con qué dinero estás pagando las primas? Mamá, no te preocupes por esos detalles. Todo está bajo control. Después de colgar, Laia se dio cuenta de que Mateo no había negado haber hecho los cambios sin consultarla. Tampoco había explicado realmente de dónde salía el dinero para las primas. Esa tarde, decidió hacer algo que no había hecho en años, revisar sus propios documentos financieros. Guardaba todos los papeles importantes en una caja de metal bajo su cama, una costumbre que Roberto le había enseñado durante sus años de matrimonio. Lo que encontró la dejó sin aliento. Su testamento había sido modificado recientemente. Ya no dejaba su apartamento y sus ahorros a sus 3 nietos, como había sido su voluntad durante años. Ahora, todo iba directamente a Mateo. Además había documentos que no recordaba haber firmado, una autorización que le daba a Mateo poder legal sobre sus decisiones médicas y financieras en caso de incapacidad mental. Y otro documento que lo nombraba como su tutor legal. Con manos temblorosas, Laia encontró su copia del seguro de vida original. Efectivamente, había sido modificado. Pero había algo más perturbador. La fecha del cambio era el mismo día que Mateo la había llevado al médico. El mismo día que el doctor había cuestionado su capacidad mental. Laia se levantó de la cama y caminó hacia el espejo del baño. Se vio a sí misma, una mujer mayor, sí, pero con ojos claros y mente aguda. No tenía demencia. No estaba confundida. Y definitivamente no había autorizado ninguno de esos cambios. Esa noche, Laia no pudo dormir. Se quedó despierta escuchando cada ruido del edificio, cada crujido de las tuberías viejas. Por primera vez en 8 años, desde la muerte de Roberto, se sintió verdaderamente vulnerable en su propia casa. A las 3 de la madrugada, decidió llamar a su hermana Rosa, que vivía en Tijuana. «Laia, ¿qué pasa? ¿Estás bien?» «Rosa, necesito preguntarte algo. ¿Tú sabías que Mateo cambió mi seguro de vida?» «¿Qué? No, ¿por qué haría eso?» Laia le contó todo, la llamada de la aseguradora, los documentos que había encontrado, las presiones constantes para mudarse al asilo. «Laia», dijo Rosa después de un largo silencio, «¿recuerdas lo que pasó con nuestro primo Eduardo hace 5 años?» Eduardo era el hermano mayor de su padre,
un hombre que había amasado una pequeña fortuna con un negocio de materiales de construcción. Sus hijos lo habían convencido de mudarse a un asilo de lujo, prometiéndole que sería temporal mientras renovaban su casa. Eduardo murió 6 meses después de un accidente en las escaleras del asilo. Sus hijos heredaron todo. Eso es diferente, susurró Laia, aunque su voz carecía de convicción. ¿Lo es? Laia, prométeme que no vas a firmar nada más. Y por favor no te mudes a ese asilo. Después de colgar, Laia se preparó una taza de té de manzanilla y se sentó junto a la ventana. Las luces de la ciudad parpadeaban como estrellas terrestres, y se preguntó cuándo exactamente había comenzado a sentirse como una extraña en su propia vida. Al día siguiente, mientras desayunaba, Laia tomó una decisión. Necesitaba más información antes de confrontar a Mateo. Necesitaba entender exactamente qué había firmado y cómo podía protegerse. Llamó a su viejo amigo Ramón Herrera, un abogado retirado que había sido compañero de Roberto en sus años de juventud. Ramón había ayudado a la familia con la compra de la casa y algunos asuntos legales menores a lo largo de los años. Laia, qué gusto escucharte. ¿En qué puedo ayudarte? Ramón, necesito que revises algunos documentos legales. Creo que hay algo mal. Se encontraron esa misma tarde en el pequeño café de la esquina donde Laia solía comprar su pan dulce. Ramón, un hombre delgado de 68 años con bigote plateado, revisó los documentos con expresión cada vez más grave. Laia, esto es muy serio, dijo finalmente quitándose los lentes para limpiarlos nerviosamente. Estos documentos esencialmente le dan a Mateo control total sobre tu vida. Si algún médico declara que tienes demencia o incapacidad mental, él puede tomar todas las decisiones por ti. ¿Dónde vives? ¿Qué tratamientos médicos recibes? ¿Cómo se gasta tu dinero? ¿Pero yo firmé esto? Ramón estudió las firmas con una lupa pequeña que siempre llevaba en su maletín. Las firmas parecen auténticas, pero... se detuvo frunciendo el ceño. ¿Recuerdas exactamente cuándo firmaste cada documento? Laia trató de recordar. Había sido durante varias visitas de Mateo, siempre cuando ella estaba distraída o cansada. Él había presentado los papeles como actualizaciones rutinarias o formalidades legales. Laia, hay algo más, continuó Ramón. El poder legal incluye una cláusula muy específica sobre decisiones de fin de vida. Si estás en el hospital y los médicos consideran que tu calidad de vida es incompatible con la dignidad humana, Mateo puede autorizar que desconecten cualquier soporte vital. El café se sintió repentinamente frío. Laia envolvió sus manos arrugadas alrededor de su taza de café, buscando calor. ¿Qué puedo hacer? Legalmente puedes revocar estos documentos en cualquier momento, siempre y cuando tengas capacidad mental. Pero Laia, Ramón la miró con preocupación paternal. Si Mateo realmente está planeando lo que creo que está planeando, revocar estos documentos podría acelerar sus planes. ¿Qué quieres decir? Si él necesita que tengas un accidente antes de que cambies los documentos, podría actuar rápidamente una vez que se entere de que sospechas algo. Laia sintió que el mundo se inclinaba ligeramente. Este era su hijo, el niño que había criado, al que había enseñado a andar en bicicleta, que había llorado en sus brazos cuando se rompió el brazo a los 8 años. Ramón, ¿crees que Mateo realmente sería capaz de...? No lo sé, Laia, pero $5 millones es mucho dinero. Y he visto lo que el dinero puede hacerle a las familias. Esa noche, Laia cenó sola en su mesa de la cocina, como había hecho durante los últimos 8 años, pero esta vez, cada sombra en el apartamento parecía amenazante, cada ruido en el pasillo la hacía sobresaltar. Decidió hacer una prueba. Llamó a Mateo y le dijo que había estado pensando en su propuesta del asilo. ¿En serio, mamá? ¡Qué maravillosa noticia!
La emoción en su voz era genuina, pero había algo más. ¿Alivio? ¿Urgencia? Sí, pero antes me gustaría poner mis asuntos en orden. Tal vez debería actualizar mi testamento, asegurarme de que mis nietos estén bien cuidados. El silencio del otro lado fue revelador. Mamá, ya hablamos de eso, tu testamento está perfectamente actualizado, no necesitas hacer más cambios. Pero me gustaría dejarles algo especial a Diego y Sofía, tal vez el apartamento podría. Mamá, no te preocupes por eso ahora, lo importante es tu bienestar. ¿Qué te parece si visitamos Villadorada mañana? Ya programé la cita. Después de colgar, Laia se dio cuenta de que Mateo había esquivado completamente cualquier mención de cambiar el testamento. Más preocupante aún, había programado la visita al asilo sin preguntarle cuándo le convenía. Al día siguiente Mateo llegó temprano, vestido con su mejor traje y llevando flores. Para mi madre favorita, dijo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Durante el viaje a Villa Dorada, Laia observó a su hijo con nuevos ojos. Mateo condujo con prisa inusual, revisando constantemente el reloj. Cuando ella intentó hacer conversación sobre los nietos, él respondía con monosílabos, claramente distraído. Villadorada resultó ser exactamente lo que su nombre prometía, un complejo elegante con jardines perfectamente mantenidos, habitaciones privadas con vista a un lago artificial, y personal uniformado que sonreía constantemente. Como pueden ver, explicó la directora, una mujer llamada Patricia Salinas, nuestros residentes disfrutan de una vida plena y segura. Tenemos médicos disponibles las 24 horas, actividades recreativas, y un programa de cuidados especializados para residentes con diferentes niveles de necesidades. La forma en que dijo necesidades hizo que Laia se sintiera incómoda. Durante el tour, notó que había dos secciones distintas en el asilo. La primera, que les mostraron, era luminosa y activa, llena de personas mayores jugando cartas, haciendo ejercicio, o pintando en un estudio de arte. Pero alcanzó a ver una segunda sección, más apartada, con ventanas más pequeñas y puertas que parecían requerir códigos de acceso. Cuando preguntó sobre esa área, Patricia explicó rápidamente que era la sección de cuidados especiales para residentes con demencia avanzada. Por supuesto, esperamos que nunca necesite esos servicios, señora Mendoza, añadió Mateo rápidamente, pero es bueno saber que están disponibles si alguna vez. No terminó la frase, pero el mensaje era claro. Durante el almuerzo en el elegante comedor del asilo, Laia observó a los otros residentes. Muchos parecían contentos, pero había algo en sus ojos que la inquietaba. Una especie de resignación vacía, como si hubieran aceptado que sus vidas de verdad habían terminado. ¿Cuánto cuesta todo esto?, preguntó Laia. No te preocupes por eso, mamá, respondió Mateo. Yo me haré cargo de todo. Pero Patricia había mencionado las tarifas durante el tour, $8 al mes para la habitación básica, $12 para la suite que Mateo había estado considerando. Esa cantidad representaba más de lo que Laia había ganado en algunos años completos durante su vida laboral. ¿De dónde sacaría Mateo ese dinero? La respuesta llegó esa misma tarde, cuando regresaron al apartamento de Laia. Mamá, he estado pensando, dijo Mateo mientras se servía un vaso de agua en la cocina. Una vez que te mudes a Villa Dorada, no necesitarás este apartamento, podríamos venderlo. Con el mercado inmobiliario actual, seguramente obtendremos un buen precio. Laia sintió que se le helaba la sangre. Su apartamento valía aproximadamente $150. Suficiente para pagar Villa Dorada por un año, tal vez un poco más. ¿Y después de ese año? Mateo sonrió, pero había algo calculador en su expresión. Bueno, mamá, a tu edad, es probable que no necesites preocuparte por más de un año o dos. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como humo tóxico.
Laia se dio cuenta de que su hijo acababa de decirle, de la manera más educada posible, que esperaba que muriera pronto. Esa noche, después de que Mateo se fuera, Laia se sentó en su sala y miró las fotografías familiares con nuevos ojos. En cada imagen Mateo sonreía, pero ahora esas sonrisas parecían diferentes. ¿Habían sido siempre tan falsas? ¿O era su paranoia la que las transformaba? Recordó una conversación que había tenido con Carmen hace unos meses. Su nuera había mencionado casualmente que Mateo había estado estresado por dinero, debido a algunas inversiones que habían salido mal. En ese momento, Laia había ofrecido ayudar, pero Mateo había rechazado su oferta con orgullo. Ahora entendía por qué. No necesitaba su dinero ahora. Lo necesitaba después de que ella muriera. Mientras se preparaba para dormir, Laia tomó una decisión que cambiaría todo. Al día siguiente, haría algo que Mateo nunca esperaría. Cambiaría el beneficiario de su seguro de vida. Pero primero, necesitaba asegurarse de que tenía razón sobre las intenciones de su hijo, porque si estaba equivocada destruiría su relación familiar para siempre. Y si tenía razón, bueno, ya estaba destruida de todas maneras. Lo que Laia no sabía era que Mateo había estado monitoreando sus llamadas telefónicas durante semanas, gracias a una aplicación que había instalado en su teléfono durante una de sus visitas, para ayudarla con la tecnología. Él ya sabía sobre su conversación con el abogado, y había comenzado a hacer planes para acelerar su cronograma. Preparar y narrar esta historia nos llevó mucho tiempo. Así que si te está gustando, suscríbete a nuestro canal. Significa mucho para nosotros. Ahora volvamos a la historia. Al día siguiente, Laia despertó con una determinación que no había sentido en años. Había decidido cambiar el beneficiario de su seguro de vida. Pero primero necesitaba más evidencias de las verdaderas intenciones de Mateo. No podía arriesgarse a destruir su familia basándose únicamente en sospechas. Se vistió cuidadosamente con su mejor blusa azul y sus aretes de perlas, los mismos que Roberto le había regalado en su 20º aniversario. Si iba a enfrentar una batalla, lo haría con dignidad. Su primer paso fue llamar a Diego, su nieto de 12 años. Los niños a menudo escuchaban conversaciones que los adultos creían privadas. Abuela Laia, qué bueno que llames. La voz de Diego sonaba genuinamente feliz. Un contraste marcado con la tensión que había percibido durante las últimas visitas familiares. Diejito, ¿puedes hablar libremente? ¿Están tus papás cerca? No, están en el trabajo, estoy con la señora Marta. Marta era la empleada doméstica que cuidaba a los niños después del colegio. Hijo, necesito preguntarte algo importante. ¿Has escuchado a tu papá hablar sobre mí? ¿Sobre mudarme a algún lugar? Diego guardó silencio por un momento. Laia podía escuchar el conflicto en su respiración. Abuela, no se supone que deba contarte esto. Puedes confiar en mí, Diego. Solo quiero entender qué está pasando. Papá habla por teléfono por las noches. Dice que ya no puedes cuidarte sola, que tienes problemas en la cabeza. La voz del niño se quebró ligeramente. Pero tú no tienes problemas, ¿verdad, abuela? El corazón de Laia se estrujó. Su propio hijo había estado envenenando la mente de sus nietos contra ella. ¿Qué más has escuchado, mi amor? Dice que Villadorada es muy cara, pero que no importa porque tú tienes mucho dinero que él va a heredar. Y mamá se enoja cuando él dice eso. Anoche discutieron muy fuerte. Esta información era crucial. Carmen, su nuera, aparentemente no estaba completamente de acuerdo con los planes de Mateo. ¿Tu mamá dijo algo específico? Dijo que esto estaba mal, que eras una buena abuela, y que no merecías que te trataran así. Papá le gritó que no entendía la situación financiera, y que él tenía que pensar en el futuro de la familia. Después de colgar con Diego, Laia se sintió simultáneamente aliviada y horrorizada. Aliviada porque tenía evidencia de que sus sospechas eran correctas,
horrorizada porque la evidencia confirmaba sus peores miedos. Su siguiente llamada fue a Carmen. Era un riesgo, pero necesitaba saber si podía contar con su nuera como aliada. «Laia, ¿está todo bien?». La voz de Carmen sonaba tensa, preocupada. «Carmen, ¿podemos hablar? En privado. Es importante». Se encontraron en un pequeño parque cerca de la escuela de los niños, un lugar donde era improbable que Mateo las viera. Carmen llegó con ojeras marcadas y las manos temblorosas, señales claras de estrés prolongado. «Carmen, sé lo que Mateo está planeando», dijo Laia directamente. Su nuera comenzó a llorar inmediatamente, confirmando lo que Laia ya sabía. «Lo siento mucho, Laia. He tratado de detenerlo, pero él dice que no tenemos opción. Dice que perdió mucho dinero en esas inversiones criptográficas, y que el banco va a embargar nuestra casa si no pagamos pronto». «¿Cuánto dinero perdió?» «Casi todo. Invirtió los ahorros familiares, el fondo universitario de los niños, incluso pidió un segundo préstamo sobre la casa sin decirme». Carmen se secó las lágrimas con un pañuelo arrugado. «Cuando me enteré, ya era demasiado tarde. Debemos $200 al banco, y Mateo dice que la única solución es que yo muera», completó Laia con voz calmada. Carmen asintió, incapaz de pronunciar las palabras. «¿Cuál es exactamente su plan?» «Quiere que te mudes al asilo. Dice que una vez que estés allí, será fácil convencer a los médicos de que tu condición mental está deteriorándose. Conoce a un doctor en Villa Dorada, el doctor Vázquez, que tiene una reputación por ser flexible con los diagnósticos médicos». Laia sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. «¿Y después?». «Dice que con el poder legal que ya tiene, puede autorizar tratamientos médicos agresivos que podrían tener complicaciones. O simplemente esperar a que tengas algún accidente natural. Dice que a tu edad, nadie sospecharía». La frialdad de los planes de su hijo la dejó sin palabras por un momento. «Carmen, ¿por qué me estás contando esto?». «Porque te quiero, Laia. Porque has sido como una madre para mí desde que mis padres murieron. Y porque no puedo vivir con esto en mi conciencia». Carmen tomó las manos arrugadas de Laia entre las suyas. «Además hay algo más que debes saber». «¿Qué?». «Mateo ya empezó a vender algunas de tus pertenencias. Encontré el anillo de compromiso de tu abuela en una casa de empeño el fin pasado. Cuando le pregunté, dijo que tú se lo habías dado para que lo vendiera». Laia tocó instintivamente su mano izquierda, donde el anillo de su abuela había estado hasta hace 2 semanas. Mateo había dicho que lo llevaría a limpiar. «También vendió la colección de monedas de Roberto. Dijo que necesitaba dinero para los pagos del asilo». La traición se profundizaba con cada revelación. No solo estaba planeando matarla, sino que ya estaba robando sus pertenencias más preciadas. «Carmen, necesito tu ayuda». «Lo que sea». «Necesito que actúes como si no supieras que yo sé todo esto. Manténganse cerca de Mateo, pero protege a los niños. ¿Y si algo me pasa?». «Nada te va a pasar», interrumpió Carmen firmemente. «No voy a permitirlo». Esa tarde, Laia fue a la oficina de Seguros Atlántico. Carlos Fuentes, el agente que la había llamado originalmente, la recibió en una oficina pequeña pero profesional. «Señora Mendoza, ¿en qué puedo ayudarla?». «Quiero cambiar el beneficiario de mi póliza de vida». Carlos consultó su computadora. «Veo que su hijo Mateo es actualmente el beneficiario único. ¿A quién le gustaría designar?». Laia había pensado cuidadosamente en esto. «Quiero dividir el beneficio entre mis 3 nietos, Diego, Sofía y también Alejandra». Alejandra era la hija de su hermana Rosa, quien había perdido a sus padres en un accidente automovilístico el año anterior. ¿Su hijo está de acuerdo con este cambio? «No necesito su autorización para cambiar mi propio seguro de vida».
Carlos asintió pero parecía incómodo. Es correcto, pero debo informarle que su hijo ha estado pagando las primas. Podría haber implicaciones legales si él decide dejar de pagarlas. ¿Qué tipo de implicaciones? Bueno, si las primas no se pagan, la póliza se cancelará automáticamente. Y dado el monto tan alto, sería una pérdida significativa. Laia se dio cuenta de que Mateo había creado una trampa perfecta. Él controlaba los pagos, por lo que podía cancelar la póliza en cualquier momento si no le gustaban los cambios. Pero si cancelaba la póliza después de que ella muriera, perdería el dinero completamente. ¿Hay alguna manera de transferir la responsabilidad de los pagos? Sí, pero necesitaríamos verificar que usted tiene los medios financieros para cubrir las primas mensuales de $15. $15.000 al mes. Laia casi se atraganta. Mateo estaba pagando $180 al año para mantener activa una póliza de $5 millones. ¿De dónde estaba sacando ese dinero? Carlos, ¿puede decirme cuándo se hicieron los pagos de las primas? Carlos consultó su sistema. Los primeros 6 meses fueron pagados el 15 del mes pasado. El dinero vino de una cuenta empresarial, a nombre de Consultoría Mendoza. Laia frunció el ceño. Mateo trabajaba para una empresa de contabilidad, pero hasta donde sabía, no tenía su propia consultoría. ¿Puede darme más detalles sobre esa cuenta? Lo siento, esa información es confidencial. Tendría que preguntarle directamente a su hijo. Esa noche Laia llamó a su hermana Rosa y le contó todo lo que había descubierto. Dios mío, Laia, ¿estás segura de que estás a salvo esta noche? Por ahora sí. Mateo necesita que me mude al asilo primero. Su plan requiere que yo esté bajo supervisión médica para que parezca natural. Ven a quedarte conmigo en Tijuana. Podemos resolverlo desde aquí. No, Rosa. Si huyo ahora, él sabrá que descubrí sus planes. Podría actuar desesperadamente. Además necesito proteger a Carmen y a los niños. ¿Qué vas a hacer? Voy a tenderle una trampa. Al día siguiente Laia hizo algo completamente inesperado. Llamó a Mateo y le dijo que estaba lista para mudarse a Villa Dorada inmediatamente. En serio, mamá, eso es maravilloso. ¿Qué te hizo cambiar de opinión? Ayer me caí en la ducha. No me lastimé, pero me di cuenta de que tienes razón. Ya no es seguro que viva sola. La mentira salió fácilmente. Había aprendido a mentir por necesidad. Perfecto. Puedo arreglar todo para mañana mismo. La urgencia en su voz era reveladora. Mateo había estado esperando cualquier excusa para acelerar el proceso. Pero antes, me gustaría hacer una cosa, añadió Laia. ¿Qué cosa? Quiero hacer una comida familiar de despedida. Todos juntos. Tú, Carmen, los niños. Como una celebración de mi nueva etapa de vida. Mateo accedió, probablemente aliviado de que su madre estuviera cooperando tan fácilmente. Esa noche, Laia preparó su famosa comida mexicana. Mole poblano, arroz mexicano, frijoles charros, y tortillas hechas a mano. Cocinó como no lo había hecho en meses, poniendo todo su amor y su dolor en cada plato. Cuando llegó la familia, la tensión era palpable. Carmen evitaba el contacto visual con Laia, claramente atormentada por la culpa. Los niños parecían confundidos por la atmósfera extraña. Mateo, por otro lado, estaba inusualmente animado, casi eufórico. Durante la cena, Laia observó a su hijo con nuevos ojos. ¿Cuándo había comenzado a cambiar? ¿Había sido gradual, o ella simplemente había estado ciega a su verdadera naturaleza? Mamá, esta comida está deliciosa, dijo Mateo, sirviéndose una segunda porción. Va a extrañar tu cocina en Villa Dorada. Oh, estoy segura de que la comida allí será muy buena, respondió Laia, aunque probablemente no viviré lo suficiente como para acostumbrarme. La frase cayó como una bomba en la mesa. Carmen se atragantó con su bebida, Diego dejó caer su tenedor, y Mateo se quedó paralizado con un bocado a medio camino hacia su boca. Mamá, ¿por qué dices eso?
preguntó Mateo, pero había algo cauteloso en su voz. Oh, ya sabes. A mi edad uno nunca sabe cuánto tiempo le queda. Especialmente en un lugar nuevo, con médicos nuevos, medicinas nuevas. Laia mantuvo su tono ligero e inocente, pero vio cómo Mateo intercambió una mirada rápida con Carmen. Pero hablando de tiempo, continuó Laia, me alegra que estemos todos juntos esta noche, porque mañana antes de mudarme tengo algunas diligencias que hacer. ¿Qué tipo de diligencias?, preguntó Mateo, su tenedor ahora completamente olvidado. Oh, cosas aburridas. Actualizar mi testamento, cambiar algunos beneficiarios en mis seguros, esas cosas. El color se drenó completamente del rostro de Mateo. Mamá, ya hablamos de esto, tu testamento está perfectamente actualizado. Lo sé, hijo, pero he estado pensando, me gustaría asegurarme de que mis nietos estén bien cuidados, tal vez dividir las cosas de manera más equitativa. Laia vio cómo la mandíbula de Mateo se tensaba, cómo sus manos se cerraban en puño sobre la mesa. Mamá, no creo que sea buena idea hacer cambios grandes justo antes de una transición importante. Podrías confundirte, tomar decisiones de las que después te arrepientas. ¿Confundirme? Laia alzó una ceja. Hijo, mi mente está perfectamente clara. Por supuesto, no quise decir, es solo que el estrés de la mudanza puede afectar el juicio de cualquiera. La conversación continuó como un juego de ajedrez verbal, cada uno moviendo piezas cuidadosamente, cada uno tratando de adivinar la estrategia del otro. Después de la cena, mientras Carmen llevaba a los niños a casa, Mateo se quedó para ayudar con la limpieza. Pero Laia sabía que tenía otros motivos. Mamá, sobre esos cambios que mencionaste. ¿Sí? ¿Podrías esperar unas semanas, hasta que te adaptes a Villadorada? Sería mejor tomar decisiones importantes cuando estés más estable. No veo por qué tendría que esperar, Mateo. Mi mente está clara ahora. Mateo se acercó más, y por primera vez, Laia vio algo peligroso en sus ojos. Mamá, insisto, sería mejor para todos si esperaras. La amenaza implícita en sus palabras era clara. Laia se dio cuenta de que había empujado demasiado lejos, demasiado rápido. Está bien, hijo, tienes razón. Primero me instalaré, después me preocuparé por los papeleos. Mateo se relajó visiblemente, pero Laia notó que revisó 2 veces que las ventanas del apartamento estuvieran bien cerradas antes de irse. Esa noche Laia no pudo dormir, se quedó despierta escuchando cada ruido del edificio, cada crujido sospechoso. Por primera vez en su vida, tenía miedo de su propio hijo. A las 2 de la madrugada, escuchó pasos en el pasillo fuera de su apartamento. Se quedó inmóvil, conteniendo la respiración, hasta que los pasos se alejaron. Pero cuando finalmente se levantó para verificar, notó algo que la heló hasta los huesos. Alguien había intentado abrir su puerta. Había marcas frescas alrededor de la cerradura, como si alguien hubiera tratado de forzarla. Mateo tenía una copia de sus llaves. Se dio cuenta de que había cometido un error terrible. Al amenazar con cambiar el beneficiario, había forzado la mano de Mateo. Ya no podía esperar a que se mudara al asilo. Ahora era una carrera contra el tiempo, y Laia no estaba segura de quién iba a ganar. Laia no durmió el resto de la noche. En lugar de eso, se sentó en su silla favorita junto a la ventana, vigilando la calle, y formulando un plan. Las marcas en su cerradura le habían dejado claro que ya no tenía tiempo para estrategias sutiles. Mateo se había vuelto impaciente, y eso lo hacía peligroso. A las 5 de la mañana tomó una decisión que cambiaría todo el juego. Llamó a Ramón Herrera. Ramón, soy Laia. Sé que es muy temprano, pero necesito verte urgentemente. Mi vida está en peligro.
Se encontraron en una cafetería las 24 horas cerca del centro de la ciudad, un lugar público donde Mateo no pensaría buscarla. Ramón llegó en pijama y bata, con el cabello despeinado pero completamente alerta. «Laia, ¿qué pasó?». Le contó todo, la conversación con Diego, la confesión de Carmen, las marcas en la cerradura, y la amenaza implícita de Mateo durante la cena. Ramón escuchó en silencio, tomando notas ocasionales en una libreta gastada. «Laia, esto es mucho más grave de lo que pensamos. Tu hijo no solo está cometiendo fraude, está planeando homicidio. ¿Qué puedo hacer? Legalmente, necesitamos evidencia sólida. Las confesiones de Carmen, y los testimonios de Diego, no son suficientes en una corte. Pero hay algo que podemos hacer inmediatamente para protegerte». Ramón sacó su teléfono y marcó un número. «Inspector Morales, soy Ramón Herrera. Sí, ya sé que es temprano. Necesito un favor urgente. Tengo una cliente cuya vida está en peligro inmediato». La conversación duró 10 minutos. Cuando colgó, Ramón se veía más tranquilo. El inspector Morales es un viejo amigo. Va a asignar patrullajes discretos alrededor de tu edificio, y va a iniciar una investigación preliminar sobre las finanzas de Mateo. ¿Eso será suficiente? Por ahora. Pero Laia, necesitamos ser más agresivos. Tengo una propuesta. Ramón se inclinó sobre la mesa, bajando la voz. Vamos a tenderle una trampa. Vamos a hacer que Mateo revele sus planes delante de testigos. ¿Cómo? Vas a llamarlo y decirle que has cambiado de opinión sobre Villa Dorada, que estás demasiado asustada para mudarte y que has decidido quedarte en tu apartamento. Laia sintió un escalofrío. Eso lo va a poner furioso. Exactamente. Y cuando esté furioso cometerá errores. La gente desesperada dice cosas que normalmente mantendría en secreto. ¿Y si decide actuar inmediatamente? Por eso vamos a estar preparados. Carmen va a estar presente, aparentemente para apoyar a Mateo, pero en realidad para documentar todo. Y yo voy a estar escondido cerca, grabando la conversación. El plan era arriesgado, pero Laia se dio cuenta de que no tenía muchas opciones. Cada día que pasaba Mateo se volvía más impaciente y más peligroso. Regresaron al apartamento de Laia y pasaron la mañana preparando la trampa. Ramón instaló un pequeño dispositivo de grabación detrás del sofá y verificó 2 veces que funcionara correctamente. También le enseñó a Laia algunas frases específicas que necesitaba decir para obtener confesiones claras. A las 2 de la tarde, Laia llamó a Mateo. «Hijo, necesito hablar contigo, ¿puedes venir? Y trae a Carmen, por favor». «¿Pasa algo malo, mamá?» «Es sobre Villa Dorada. He estado pensando toda la noche y creo que no puedo hacerlo». El silencio del otro lado de la línea fue prolongado y cargado de tensión. «Mamá, ya hablamos de esto, ya está todo arreglado». «Lo sé, pero tengo mucho miedo. Por favor, ven para que podamos hablar». Mateo llegó 1 hora después, con Carmen visiblemente nerviosa a su lado. Laia notó inmediatamente que él tenía un maletín que no había traído antes, y que revisaba constantemente su reloj. «Mamá, no puedes cambiar de opinión así nada más, ya pagué el depósito en Villa Dorada». «¿Cuánto pagaste?» «Eso no importa. Lo importante es tu seguridad». Carmen intervino, siguiendo el guión que habían ensayado por teléfono. «Laia, tal vez Mateo tiene razón. Villa Dorada realmente es un lugar hermoso». «Pero yo no quiero ir», insistió Laia. «Quiero quedarme en mi casa». Mateo comenzó a caminar por la sala, claramente agitado. «Mamá, esto es ridículo, no puedes quedarte aquí. ¿Qué pasa si te caes? ¿Qué pasa si tienes un derrame cerebral y no hay nadie para ayudarte? Esos son riesgos que estoy dispuesta a tomar». «Yo no».
gritó Mateo, perdiendo la compostura por primera vez. No voy a estar preocupándome constantemente por ti. No voy a estar recibiendo llamadas en medio de la noche porque algo te pasó. ¿Por qué te preocupas tanto por lo que me pueda pasar?, preguntó Laia, usando una de las frases que Ramón le había sugerido. Mateo se detuvo en seco, dándose cuenta de que había dicho demasiado. Porque eres mi madre y te quiero. Si me quieres, respetarías mi decisión de quedarme en mi propio hogar. No puedes. Mateo golpeó su puño contra la mesa. Ya invertí demasiado en esto. No puedes arruinarlo ahora. Carmen y Laia intercambiaron miradas. La máscara de Mateo estaba comenzando a resquebrajarse. ¿Qué quieres decir con que invertiste demasiado?, preguntó Laia. Mateo se dio cuenta de su error y trató de recuperarse. Quiero decir emocionalmente, me he hecho a la idea de que estarías segura en Villadorada. Mateo, dijo Carmen suavemente, tal vez deberíamos respetar los deseos de tu madre. Tú no entiendes. Mateo se volvió hacia su esposa con ojos furiosos. Tú no entiendes la presión en la que estoy. Los bancos, los acreedores, todo. ¿Qué acreedores?, preguntó Laia fingiendo confusión. Mateo se pasó las manos por el cabello, claramente luchando por mantener el control. Es complicado, mamá. Tengo algunas deudas, pero todo se va a resolver pronto. ¿Cómo se va a resolver? ¿Por qué? Mateo se detuvo, dándose cuenta de que estaba a punto de revelar demasiado. Laia decidió presionar más. Hijo, si tienes problemas de dinero, puedo ayudarte. Tengo algunos ahorros. No necesito tus ahorros, gritó Mateo. Necesito que cooperes y te mudes a Villadorada como acordamos. ¿Por qué es tan importante que me mude allí específicamente? Mateo comenzó a caminar en círculos, claramente al borde de un colapso nervioso. Porque allí tienes acceso a médicos especializados, médicos que entienden las necesidades de personas en tu condición. ¿Qué condición? No tengo ninguna condición médica. Claro que sí. Mateo sacó una carpeta de su maletín. Tengo reportes médicos que muestran tu deterioro cognitivo progresivo. Laia tomó la carpeta con manos temblorosas. Contenía varios documentos médicos con su nombre, pero describiendo síntomas que ella nunca había experimentado. Pérdida de memoria. Confusión. Episodios de paranoia. Yo nunca fui a estos médicos, dijo Laia mostrando los documentos. Por supuesto que sí. Simplemente no los recuerdas debido a tu condición. Carmen se acercó para ver los documentos y palideció. Mateo, estas fechas. Algunas de estas consultas supuestamente ocurrieron cuando Laia estaba cenando con nosotros en casa. Mateo se dio cuenta de que había cometido un error fatal. Los médicos a veces se equivocan con las fechas, murmuró débilmente. Mateo, dijo Laia con voz calmada pero firme, estos documentos son falsos. No son falsos, son reportes médicos legítimos. ¿Del doctor Vázquez en Villadorada? Mateo se quedó paralizado. No había manera de que Laia conociera ese nombre a menos que supiera mucho más de lo que él pensaba. ¿Cómo conoces al doctor Vázquez? Porque sé todo, Mateo. Sé sobre el seguro de $5 millones, sé sobre tus deudas de criptomonedas, sé que vendiste el anillo de mi abuela y las monedas de tu padre. Y sé lo que tienes planeado para mí. El rostro de Mateo se transformó completamente. La máscara del hijo preocupado desapareció, reemplazada por algo frío y calculador. ¿Cuánto sabes? Lo suficiente. Mateo miró hacia Carmen, luego hacia Laia. Carmen, ¿tú le contaste? Mateo, por favor, podemos encontrar otra solución. Responde la pregunta, ¿tú le contaste? Carmen comenzó a llorar, confirmando las sospechas de Mateo. Traidora,
murmuró Mateo. Mi propia esposa, una traidora. Se dirigió hacia Laia con pasos lentos y deliberados. Sabes, mamá, esto habría sido mucho más fácil si hubieras cooperado. El plan original era mejor para todos. Habrías vivido cómodamente en Villa Dorada por algunos meses, tal vez un año. Habrías tenido una muerte digna y sin dolor. Laia retrocedió hacia la ventana pero mantuvo su voz firme. ¿Y ahora? Ahora tengo que improvisar, y las improvisaciones tienden a ser menos elegantes. Mateo abrió su maletín y sacó una jeringa llena de un líquido transparente. Insulín, explicó casualmente. Suficiente para inducir un coma diabético. Para una mujer de tu edad con historial de confusión mental, parecerá que simplemente te olvidaste de comer y te inyectaste demasiada insulina por accidente. Mateo, no, gritó Carmen. Esto es una locura. ¡Cállate! Mateo se volvió hacia ella con furia. Esto es culpa tuya. Si no le hubieras contado, ella habría ido a Villa Dorada voluntariamente. Laia aprovechó la distracción para moverse hacia la puerta, pero Mateo fue más rápido. No, mamá, no vas a ir a ningún lado. En ese momento, sonó el timbre del apartamento. Todos se quedaron inmóviles. ¿Esperas a alguien?, preguntó Mateo con voz peligrosa. Laia negó con la cabeza, aunque su corazón se aceleró con esperanza. El timbre sonó nuevamente, seguido de una voz fuerte. ¡Policía! ¡Abran la puerta! Mateo palideció, pero rápidamente recuperó la compostura. Si dices una sola palabra sobre lo que ha pasado aquí, Carmen muere también, murmuró a Laia mientras escondía la jeringa en su chaqueta. Laia caminó hacia la puerta con piernas temblorosas. Señora Mendoza, era el inspector Morales, acompañado de 2 oficiales uniformados. Recibimos una llamada anónima sobre una posible situación doméstica violenta. Laia miró hacia atrás. Mateo tenía una sonrisa forzada en su rostro, pero su mano permanecía cerca de su chaqueta, donde había escondido la jeringa. Todo está bien, inspector, dijo Laia, eligiendo sus palabras cuidadosamente. Solo estábamos teniendo una discusión familiar. ¿Está segura? Parece un poco alterada. Laia se dio cuenta de que esta era su oportunidad. Tenía que tomar la decisión correcta. Inspector, dijo finalmente, creo que necesito hablar con usted en privado. Mamá. La voz de Mateo tenía una advertencia clara. Pero Laia ya había tomado su decisión. Se dirigió hacia el inspector Morales y susurró. Mi hijo está tratando de matarme. Y tengo las grabaciones para probarlo. En la sala Ramón salió de su escondite detrás del sofá, sosteniendo el dispositivo de grabación. Inspector, todo está aquí. Confesión completa, amenazas de muerte y evidencia de fraude médico. Mateo trató de correr hacia la ventana, pero los oficiales lo detuvieron rápidamente. Mientras lo esposaban, Mateo gritó. Esto no ha terminado. Sin mí, no puedes pagar el apartamento, sin mí, te vas a quedar en la calle. Laia lo miró con una tristeza profunda pero también con alivio. Hijo, prefiero vivir en la calle que morir en una cama de seda. Mientras se llevaban a Mateo, Carmen corrió hacia Laia. Lo siento mucho. Lo siento tanto. No fue tu culpa, Carmen. Él salvó su propia alma al contarme la verdad. Esa noche, después de que todos se habían ido, Laia se sentó sola en su apartamento. La policía había confiscado la jeringa de insulina como evidencia, junto con los documentos médicos falsos y las grabaciones de la confesión de Mateo. Pero mientras procesaba todo lo que había pasado, se dio cuenta de que había un problema que aún no había resuelto. El seguro de vida de $5 millones seguía activo, y Mateo, desde la cárcel, aún podía instruir que se cancelaran los pagos.
Si eso pasaba, ella perdería no solo el dinero del seguro, sino también toda la evidencia del fraude. Tenía que actuar rápido, antes de que Mateo se diera cuenta de lo que podía hacer para tener la última palabra desde prisión. La mañana después del arresto de Mateo, Laia despertó con una sensación extraña de vacío. Durante semanas había vivido con miedo constante, y ahora que la amenaza inmediata había pasado, se sentía desorientada, como un soldado después de una guerra que termina abruptamente. Pero su tranquilidad duró poco. A las 8 de la mañana, Carlos Fuentes de Seguros Atlántico la llamó con noticias que la helaron. Señora Mendoza, tengo que informarle que hemos recibido una solicitud de cancelación de su póliza de vida. La solicitud vino directamente de su hijo, quien aparece como responsable de los pagos. ¿Desde dónde hizo esa solicitud? Desde el centro de detención municipal. Aparentemente tiene derecho legal a cancelar los pagos en cualquier momento, lo que automáticamente anula la póliza. Laia sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Mateo, incluso desde la cárcel, había encontrado una manera de tener la última palabra. ¿Cuándo entra en efecto la cancelación? En 72 horas, a menos que usted asuma la responsabilidad de los pagos o encontremos una resolución legal alternativa. Después de colgar, Laia se dio cuenta de la genialidad malvada del plan de su hijo. Si la póliza se cancelaba, no solo perdería los $5 millones, sino que también perdería la evidencia más importante del fraude. Sin la póliza activa, sería más difícil probar que Mateo había tenido motivos financieros para matarla. Llamó inmediatamente a Ramón. Ramón, Mateo está cancelando el seguro desde la cárcel. Eso es un problema, admitió Ramón después de una pausa, pero tal vez tengamos una solución. ¿Puedes estar en mi oficina en una hora? En la oficina de Ramón, Laia encontró una sorpresa inesperada. Carmen estaba allí, junto con un hombre que no reconocía. Laia, te presento al licenciado Eduardo Santana, especialista en Derecho Financiero, dijo Ramón. Santana era un hombre joven, probablemente de unos 35 años, con una energía nerviosa que contrastaba con la calma de Ramón. Señora Mendoza, ha estado revisando su caso toda la noche. Tengo una propuesta, pero va a requerir que tome algunas decisiones difíciles. ¿Qué tipo de decisiones? Primero, necesitamos entender exactamente de dónde sacó Mateo el dinero para pagar las primas del seguro. Carmen me ha dado algunos detalles inquietantes. Carmen se aclaró la garganta nerviosamente. Laia, hay cosas sobre las finanzas de Mateo que no te dije ayer, cosas que acabo de descubrir. Sacó una carpeta llena de documentos bancarios. Después de que arrestaron a Mateo, revisé todas nuestras cuentas. Encontré transferencias que no sabía que existían. Mateo no solo perdió nuestros ahorros en criptomonedas, también robó dinero de las cuentas de jubilación de sus clientes. Laia sintió que se le revolvía el estómago. ¿Cuánto dinero? Casi $800. De 12 clientes diferentes, todos personas mayores que confiaban en él para manejar sus fondos de retiro. Santana intervino. Esto cambia todo. Si podemos probar que Mateo usó dinero robado para pagar las primas del seguro, podemos argumentar que la póliza fue obtenida mediante fraude desde el principio. ¿Qué significa eso? Significa que la compañía de seguros podría estar obligada a mantener la póliza activa mientras se resuelve la investigación criminal. Pero hay un problema. ¿Cuál? Las víctimas del fraude de Mateo, cuando se enteren de que su dinero fue usado para comprar un seguro de vida de $5 millones, van a querer recuperarlo. Podrían demandar para que el dinero del seguro se use para reembolsarlos. Laia se quedó en silencio, procesando las implicaciones. ¿Estás diciendo que aunque gane el caso contra Mateo podría perder el dinero del seguro? Es posible, a menos que... ¿Qué?
Santana miró a Ramón antes de continuar. A menos que hagamos algo un poco creativo. Explicó que había una laguna legal compleja. Si Laia cambiaba oficialmente el beneficiario del seguro antes de que la póliza fuera cancelada. Y si ese beneficiario era una entidad que pudiera demostrar que no sabía sobre el origen fraudulento de los fondos, entonces el dinero podría estar protegido legalmente. ¿Qué tipo de entidad? Un fideicomiso familiar. Carmen sería la administradora, Diego y Sofía serían los beneficiarios principales, y usted mantendría control durante su vida. La propuesta era complicada, pero Laia entendía la lógica básica. Al poner el dinero en un fideicomiso para sus nietos, sería más difícil para las víctimas del fraude reclamarlo, especialmente si los nietos no habían tenido conocimiento del crimen. Pero hay otro problema, continuó Santana. Necesitamos que Mateo retire voluntariamente su solicitud de cancelación. Y dado que está en la cárcel acusado de intento de asesinato, es poco probable que coopere. Carmen intervino inesperadamente. Yo puedo convencerlo. Todos la miraron con sorpresa. ¿Cómo?, preguntó Laia. Mateo no sabe que ustedes saben sobre el dinero robado de sus clientes. Si yo le digo que encontré una manera de proteger los fondos familiares de las investigaciones del gobierno, podría estar dispuesto a cooperar. ¿Qué le dirías exactamente? Carmen había pensado en esto. Le diría que descubrí que el gobierno puede confiscar el dinero del seguro como parte de la investigación criminal, pero si él retira la cancelación, y nosotros transferimos rápidamente el beneficio a un fideicomiso familiar, el dinero estaría protegido para Diego y Sofía. Era una mentira, pero una mentira que podría salvar la situación. ¿Crees que funcionará?, preguntó Ramón. Mateo siempre ha sido paranoico sobre el gobierno, dijo Carmen, y genuinamente quiere proteger el futuro de sus hijos, incluso si está dispuesto a matar por ello. Decidieron intentarlo. Carmen visitaría a Mateo en la cárcel esa misma tarde. Mientras esperaban, Laia tuvo tiempo para reflexionar sobre todo lo que había aprendido. Su hijo no solo había estado dispuesto a matarla, sino que había estado robando de personas vulnerables durante meses, posiblemente años. Ramón, preguntó, ¿qué va a pasar con las víctimas del fraude? Si recuperamos evidencia suficiente, podrán presentar reclamaciones contra el patrimonio de Mateo, la casa, los coches, las cuentas bancarias restantes. ¿Será suficiente para reembolsarlos completamente? Probablemente no. La mayoría de las víctimas de fraude financiero nunca recuperan todo su dinero. Esa revelación pesó heavily en la conciencia de Laia. Estas eran personas como ella, personas mayores que habían confiado en Mateo con sus ahorros de toda la vida. A las 6 de la tarde, Carmen regresó de la cárcel con noticias mixtas. Buenas y malas noticias, dijo al entrar en la oficina de Ramón. Mateo accedió a retirar la solicitud de cancelación. ¿Esas son las buenas noticias?, preguntó Laia. Sí. Las malas noticias son que sospecha que algo está mal. Hizo demasiadas preguntas sobre los detalles legales. Y dijo algo extraño antes de que me fuera. ¿Qué dijo? Dijo, si me están engañando, Carmen, recuerda que conozco todos los secretos de esta familia, todos. Santana frunció el ceño. ¿Qué creen que quiso decir con eso? Carmen y Laia intercambiaron miradas preocupadas. Hay cosas sobre la muerte de Roberto, el esposo de Laia, que nunca se investigaron completamente, dijo Carmen en voz baja. Laia sintió que se le cortaba la respiración. ¿Qué cosas? Mateo estuvo en el hospital la noche que Roberto murió. Dijo que quería despedirse, pero las enfermeras dijeron que estuvo solo con él durante casi una hora. Roberto murió de un ataque al corazón natural, susurró Laia. Eso es lo que decían los reportes médicos.
pero Mateo sabía que Roberto iba a cambiar su testamento la semana siguiente. Iba a dejar todo directamente a los nietos en lugar de a ti primero. Las implicaciones de esta revelación eran abrumadoras. Era posible que Mateo hubiera matado a su propio padre 8 años atrás. No podemos lidiar con eso ahora, dijo Ramón firmemente. Una crisis a la vez. Primero aseguremos el seguro de vida. Después podemos investigar otras cosas. Durante los siguientes 2 días, trabajaron frenéticamente para establecer el fideicomiso familiar y transferir oficialmente el beneficiario del seguro. El proceso requirió docenas de documentos, notarizaciones múltiples, y coordinación constante con Seguros Atlántico. Mateo, fiel a su palabra, retiró la solicitud de cancelación, pero sus abogados comenzaron a hacer preguntas difíciles sobre las transferencias de dinero. El tercer día, justo cuando parecía que todo iba a funcionar, recibieron una llamada inesperada. «¿Señora Mendoza? Soy la detective Sara Rodríguez de Delitos Financieros. Necesitamos hablar con usted inmediatamente». Cuando la detective llegó a la oficina de Ramón, traía noticias que cambiaron todo el panorama. «Hemos estado investigando las actividades financieras de su hijo durante los últimos 6 meses. Lo que hemos encontrado va mucho más allá del fraude contra sus clientes». Puso una carpeta gruesa sobre el escritorio. Mateo ha estado operando un esquema Ponzi complejo. No solo robó de sus clientes directos, sino que también estafó a más de 50 inversionistas prometiéndoles retornos extraordinarios en criptomonedas. «¿Cuánto dinero?», preguntó Santana. «Más de $3 millones. Y aquí está la parte que les va a interesar. Una parte significativa de ese dinero también se usó para pagar las primas de su seguro de vida». Laia se dio cuenta de que la situación era mucho más complicada de lo que habían imaginado. ¿Qué significa esto para el fideicomiso? Significa que van a haber docenas de víctimas reclamando el dinero del seguro. Va a ser una batalla legal que podría durar años. Esa noche Laia se sentó en su apartamento, rodeada de documentos legales y sintiendo el peso de todas las revelaciones. Su hijo no era solo un hijo desesperado dispuesto a matar por dinero. Era un criminal sofisticado que había estado destruyendo vidas durante años. Tomó una decisión que sorprendió a todos. Al día siguiente, llamó a Ramón y le dijo que quería hacer algo diferente. «Quiero donar todo el dinero del seguro a las víctimas del fraude de Mateo. Laia, ese dinero podría asegurar tu futuro y el futuro de tus nietos». «Ramón, ese dinero está manchado con la sangre de personas inocentes. No puedo vivir con eso en mi conciencia». «¿Estás segura?» «Completamente segura». Establecieron un fondo de restitución administrado por un tercero independiente. Todo el dinero del seguro de vida se distribuiría proporcionalmente entre las víctimas confirmadas del fraude de Mateo. La decisión de Laia hizo titulares nacionales. Los medios la describieron como una heroína moral, que había sacrificado una fortuna para hacer lo correcto. Pero para Laia, no se sentía como heroísmo, se sentía como supervivencia. 6 meses después, Mateo fue sentenciado a 25 años de prisión por fraude financiero, intento de asesinato, y una larga lista de otros crímenes. Durante el juicio, se reveló que había estado planeando el asesinato de Laia durante más de un año, y que tenía planes similares para otros familiares mayores, si el primer plan había funcionado. Carmen se divorció de él y cambió los apellidos de los niños. Diego y Sofía comenzaron terapia para lidiar con el trauma de descubrir las verdaderas intenciones de su padre. Laia se quedó en su apartamento, viviendo modestamente con su pensión y los ahorros que había logrado proteger. Plantó nuevos geranios en su balcón y aprendió a sentirse segura en su propia casa nuevamente. Un año después del arresto, recibió una carta inesperada en el correo. Era de Elena Vargas,
una de las víctimas del fraude de Mateo. Estimada señora Mendoza, decía la carta, quería agradecerle personalmente por su decisión de donar el dinero del seguro. Gracias a su generosidad pude recuperar suficiente de mis ahorros para mantener mi independencia. Usted salvó no solo su propia vida, sino también la mía. Laia dobló la carta cuidadosamente y la puso junto a la fotografía de Roberto en su mesa de noche. Esa noche, por primera vez en más de un año, durmió profundamente, sin miedo, sabiendo que había tomado las decisiones correctas. Algunos tesoros, reflexionó, valían más que todo el dinero del mundo, la paz mental era uno de ellos. Y por primera vez desde la muerte de Roberto, se sintió verdaderamente rica. 2 años después, Laia celebró su 75º cumpleaños rodeada de sus nietos, Carmen, quien ahora la consideraba más una madre que una suegra política, Rosa, quien había venido desde Tijuana, y varios vecinos del edificio que se habían convertido en familia elegida. No había $5 millones, pero había algo mejor, la certeza de que había protegido no solo su propia vida, sino también su alma. Y en su balcón, los geranios florecían más hermosos que nunca. 3 semanas después de que se estableciera el fondo de restitución, Laia pensaba que lo peor había quedado atrás. Los medios habían perdido interés en la historia, Carmen y los niños estaban adaptándose a su nueva vida, y ella había comenzado a encontrar una rutina tranquila nuevamente. Pero el pasado tenía otros planes. La llamada llegó un martes por la mañana, mientras Laia regaba sus geranios. «Señora Mendoza, soy la doctora Patricia Molina, patóloga forense del Hospital General. Necesito hablar con usted sobre su esposo, Roberto Mendoza». El nombre de Roberto, pronunciado por una extraña después de tanto tiempo, la hizo sentir como si hubiera recibido un golpe en el estómago. «Roberto murió hace 8 años, doctora». «Lo sé. Por eso la estoy llamando. Como parte de la investigación sobre su hijo Mateo, hemos estado revisando casos médicos antiguos. Hay algunas inconsistencias en el reporte de autopsia de su esposo que requieren aclaración». Laia se sentó pesadamente en su silla favorita. «¿Qué tipo de inconsistencias?» «Preferiría explicárselo en persona. Podría venir al hospital esta tarde. Y sería útil si trajera al abogado que la está representando». 2 horas después, Laia y Ramón se encontraban en una oficina estéril en el sótano del hospital, rodeados de archivos médicos y computadoras. La doctora Molina era una mujer de unos 50 años, con cabello gris recogido en un moño estricto y ojos que habían visto demasiadas cosas terribles. «Señora Mendoza, cuando murió su esposo, el doctor García firmó el certificado de defunción indicando paro cardíaco natural. Sin embargo, mientras revisábamos el expediente, encontramos algunas notas de enfermería que nunca fueron incluidas en el reporte oficial». Puso varias hojas fotocopiadas sobre el escritorio. Según estas notas, la enfermera del turno nocturno, Carmen Ruiz, observó que su hijo Mateo estuvo solo con su padre durante casi 2 horas la noche que murió. También notó que los monitores cardíacos mostraron patrones irregulares inmediatamente después de la visita de Mateo. Laia sintió que la habitación comenzaba a girar. «¿Qué está sugiriendo?» «No estoy sugiriendo nada definitivo. Pero estas inconsistencias, combinadas con lo que sabemos ahora sobre el comportamiento de su hijo, han levantado banderas rojas suficientes para justificar una exhumación». Ramón se inclinó hacia adelante. «¿Una exhumación, después de 8 años? La ciencia forense ha avanzado considerablemente. Podemos detectar ciertos venenos y drogas, incluso después de tanto tiempo, especialmente si los restos fueron embalsamados adecuadamente». Laia se quedó en silencio por un largo momento, procesando la posibilidad de que Roberto no hubiera muerto naturalmente. «¿Cuándo sería la exhumación?» «Eso depende de usted.
como viuda tiene derecho a autorizar o rechazar el procedimiento. ¿Y si encuentran algo? Si encontramos evidencia de envenenamiento u homicidio sería evidencia adicional en el caso criminal contra Mateo. Podría agregar cargos de asesinato en primer grado. Esa noche, Laia no pudo dormir. Se quedó despierta mirando las fotografías de Roberto, tratando de recordar los últimos días de su vida. Roberto había estado en el hospital por una neumonía que se complicó. No era grave inicialmente, pero su condición se deterioró súbitamente durante la última semana. Los médicos habían dicho que a veces esas cosas pasaban con pacientes mayores. Pero ahora, con perspectiva, comenzó a recordar detalles que había pasado por alto. Mateo había insistido en quedarse en el hospital todas las noches durante esa última semana. Había dicho que quería asegurarse de que Roberto recibiera la mejor atención posible. También recordó que Roberto había mencionado, pocos días antes de morir, que quería cambiar su testamento. Quería establecer fideicomisos educativos directamente para los nietos en lugar de dejar todo a Laia primero. No es que no confíe en ti, mi amor, le había dicho. Pero si algo me pasa a mí y después algo te pasa a ti, quiero asegurarme de que los niños estén protegidos. En ese momento, había parecido una preocupación natural de un abuelo responsable. Ahora se preguntaba si Roberto había tenido alguna sospecha sobre Mateo. Al día siguiente decidió visitar a Carmen Ruiz, la enfermera que había escrito las notas sobre Mateo. Carmen Ruiz resultó ser una mujer de unos 60 años que trabajaba el turno nocturno en el Hospital General desde hacía más de 30 años. Cuando Laia mencionó el nombre de Roberto, la expresión de Carmen se ensombreció inmediatamente. Señora Mendoza, he estado esperando que alguien hiciera preguntas sobre esa noche durante 8 años. Se sentaron en la cafetería del hospital, donde Carmen podía hablar libremente. Su esposo era uno de mis pacientes favoritos. Siempre tan amable, tan agradecido por todo lo que hacíamos por él. Su condición estaba mejorando. ¿Sabe? Los doctores del día pensaban que podría irse a casa en unos días. ¿Qué pasó esa noche? Su hijo llegó alrededor de las 10 de la noche. Dijo que quería pasar tiempo a solas con su padre. Eso no era inusual. Muchas familias piden privacidad durante las visitas nocturnas. Carmen removió nerviosamente su café. Pero había algo diferente en él esa noche. Parecía nervioso, ansioso, y llevaba una bolsa médica pequeña, como las que usan los doctores. ¿Una bolsa médica? Sí. Cuando le pregunté sobre ella dijo que tenía algunas vitaminas especiales que quería darle a su padre. Dijo que había investigado suplementos que podrían ayudar con la recuperación. Laia sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. ¿Qué más recuerda? Estuve monitoreando otros pacientes, pero revisaba a su esposo cada 30 minutos. Durante las primeras 2 horas, todo estaba normal. Pero alrededor de la medianoche, su hijo salió de la habitación muy rápidamente. Parecía agitado. Carmen hizo una pausa, como si estuviera decidiendo cuánto contar. Fui a revisar a su esposo inmediatamente después. Estaba consciente pero se veía diferente, más pálido, sudoroso, sus signos vitales habían cambiado. Le preguntó qué había pasado. Sí. Roberto me dijo que Mateo le había dado algunas pastillas para el dolor, pero que se sentía extraño después de tomarlas. Dijo que el sabor era amargo y le había dado náuseas. Carmen se inclinó hacia adelante, bajando la voz. Señora Mendoza, en mis 30 años como enfermera, he visto muchas muertes naturales. Lo que le pasó a su esposo esa noche, no se sintió natural. ¿Por qué no reportó sus sospechas? Lo intenté, escribí notas detalladas en su expediente. Pero cuando el doctor García firmó el certificado de defunción como paro cardíaco natural, mis superiores me dijeron que no causara problemas innecesarios para una familia en duelo.
Carmen sacó una pequeña libreta de su bolso. Pero guardé copias de todo, todas mis notas, todos los tiempos, todas las observaciones. Algo me dijo que algún día serían importantes. Le entregó la libreta a Laia. Hay algo más que debes saber. Después de esa noche, comencé a prestar más atención a Mateo cuando visitaba a otros pacientes mayores en el hospital. ¿Visitaba a otros pacientes? Sí, se había ofrecido como voluntario para el programa de visitas a ancianos. Decía que quería ayudar a personas mayores que no tenían familia. Laia sintió que se le helaba la sangre. ¿Y qué observó? En los siguientes 6 meses, 3 de los pacientes que Mateo visitaba regularmente, murieron inesperadamente. Todos habían estado mejorando, todos murieron durante turnos nocturnos, y todos tuvieron episodios similares de náuseas y cambios en signos vitales antes de morir. La habitación parecía girar alrededor de Laia. ¿Reportó esto? Traté de hacerlo, pero para entonces Mateo había dejado de ser voluntario. Y sin evidencia concreta, nadie quería escuchar las teorías conspirativas de una enfermera nocturna. Esa tarde, Laia se encontró con Ramón y la detective Rodríguez para compartir lo que había aprendido. Esto es mucho más serio de lo que pensábamos, dijo la detective después de revisar las notas de Carmen Ruiz. Si Carmen tiene razón, Mateo podría ser un asesino en serie que ha estado operando durante años. ¿Qué podemos hacer? Primero, necesitamos la exhumación de Roberto. Si encontramos evidencia de envenenamiento, será la base para investigar las otras muertes que Carmen mencionó. Ramón intervino. ¿Cuáles son las posibilidades de encontrar evidencia después de tanto tiempo? Depende del tipo de veneno usado. Algunos compuestos, especialmente metales pesados, o ciertos alcaloides, pueden persistir en tejidos óseos durante décadas. La detective se volvió hacia Laia. Señora Mendoza, necesito que entienda algo. Si autorizamos esta investigación, va a abrir un caso que podría ser nacional. Si Mateo realmente ha estado matando ancianos durante años, esto va a ser una historia enorme. ¿Eso significa que no deberíamos investigar? No, significa que debe estar preparada para lo que vamos a encontrar. 2 días después, Laia firmó los documentos autorizando la exhumación de Roberto. La exhumación se programó para el siguiente lunes, en una ceremonia privada con solo personal forense presente. Durante el fin de semana, Laia se encontró repasando cada interacción que había tenido con Mateo durante los años después de la muerte de Roberto. Recordó cómo había insistido en manejar todos los aspectos del funeral, cómo había estado inusualmente interesado en los detalles del testamento de Roberto, cómo había sugerido que ella necesitaba tiempo para procesar antes de tomar decisiones importantes sobre las finanzas. También recordó las veces que había mencionado casualmente a otros ancianos del vecindario que habían muerto inesperadamente. Don Alberto, que vivía en el edificio de al lado, la señora Vázquez de la farmacia, el señor Torres del mercado. Todos habían conocido a Mateo, todos habían confiado en él. El lunes por la mañana, mientras esperaba los resultados de la exhumación, Laia recibió una llamada inesperada. Señora Mendoza, soy Alejandro Ruiz, hijo de Carmen Ruiz la enfermera, mi madre me pidió que la llamara. ¿Está todo bien? No exactamente. Anoche, alguien entró a la casa de mi madre. No robaron nada, pero toda su documentación médica personal había sido revuelta, incluyendo las notas que tenía sobre su esposo. Laia sintió un escalofrío de miedo. ¿Su madre está bien? Físicamente, sí. Pero está muy asustada. Dice que hay otras cosas que no le contó sobre Mateo. Cosas que tiene miedo de reportar. ¿Qué tipo de cosas? Dice que necesita hablar con usted en persona, pero tiene miedo de que la estén vigilando. Esa tarde, Laia se encontró con Carmen Ruiz, en una pequeña iglesia en las afueras de la ciudad.
un lugar donde era improbable que alguien las siguiera. Señora Mendoza, hay algo más que debe saber sobre la noche que murió Roberto, susurró Carmen en la penumbra de la iglesia. ¿Qué cosa? Después de que Mateo se fue esa noche, encontré algo en el cuarto de su esposo, una jeringa vacía debajo de la cama. Laia sintió que se le cortaba la respiración. ¿Qué hizo con ella? La guardé. No sabía por qué en ese momento, pero algo me dijo que podría ser importante algún día. Carmen sacó una pequeña caja de su bolso. La he guardado todos estos años. Nunca supe qué hacer con ella. Dentro de la caja había una jeringa médica en una bolsa de plástico sellada. Carmen, esto podría ser la evidencia que necesitamos. Eso espero. Porque si Mateo realmente mató a Roberto y a esos otros pacientes, entonces hay otras familias que merecen saber la verdad. Esa noche, Laia entregó la jeringa a la detective Rodríguez. Esto cambia todo, dijo la detective. Si podemos encontrar rastros de ADN de Mateo en esta jeringa, junto con residuos de cualquier droga, tendremos evidencia física directa. ¿Cuánto tiempo tomará analizarla? Unos días para el ADN, tal vez una semana para un análisis completo de residuos químicos. Mientras esperaban los resultados, Laia se dio cuenta de que estaba a punto de descubrir verdades que cambiarían no solo su comprensión de Mateo, sino su comprensión de los últimos 8 años de su vida. Si Mateo realmente había matado a Roberto, entonces ella había estado viviendo con el asesino de su esposo, confiando en él, amándolo como hijo, durante casi una década. La traición era tan profunda que apenas podía procesarla. Pero sabía que tenía que seguir adelante. Por Roberto, por las otras víctimas, y por todas las familias que merecían conocer la verdad sobre lo que realmente les había pasado a sus seres queridos. La búsqueda de justicia estaba lejos de terminar. Los resultados del laboratorio llegaron una semana después, un viernes por la tarde que cambiaría para siempre la percepción que Laia tenía de su vida. La detective Rodríguez la citó en su oficina junto con Ramón y el fiscal del distrito, un hombre serio llamado Jorge Villarreal, que había estado siguiendo el caso desde el principio. Señora Mendoza, comenzó la detective, los resultados de la jeringa que nos proporcionó Carmen Ruiz han confirmado nuestras peores sospechas. Puso varios documentos sobre el escritorio. Encontramos ADN de Mateo en la jeringa, pero eso no es lo más importante. También encontramos residuos de digoxina en concentraciones letales. ¿Qué es digoxina?, preguntó Laia. El fiscal Villarreal explicó. Es un medicamento cardíaco. En dosis correctas ayuda a regular el ritmo del corazón. En dosis altas, causa un paro cardíaco, que es prácticamente indistinguible de un ataque natural. Es el arma perfecta para alguien que quiere cometer asesinatos que parezcan naturales, añadió la detective. Y aquí está lo que lo hace aún más siniestro. Mateo tenía acceso legal a digoxina a través de su trabajo como contador de la farmacia donde manejaba inventarios médicos. Ramón se inclinó hacia adelante. ¿Qué encontraron en la exhumación de Roberto? Niveles significativos de digoxina en tejido óseo. Suficiente para confirmar que Roberto Mendoza fue asesinado. Las palabras cayeron como piedras en un estanque silencioso. Laia había sabido en su corazón que esto era posible, pero escuchar la confirmación oficial la dejó sin aliento. Hay más, continuó la detective. Basándonos en la información de Carmen Ruiz, obtuvimos órdenes judiciales para exhumar los cuerpos de los otros 3 pacientes ancianos que murieron después de las visitas de Mateo. ¿Y? Digoxina en los 3, niveles letales. Mateo Mendoza no solo mató a su padre, es responsable de al menos 4 asesinatos confirmados. El fiscal Villarreal intervino. Pero creemos que hay más víctimas. Hemos estado investigando las actividades de Mateo durante los últimos 10 años,
Y hemos identificado un patrón perturbador. Puso un mapa sobre el escritorio marcado con puntos rojos. Cada punto rojo representa la muerte de una persona mayor de 65 años que tuvo contacto conocido con Mateo en las semanas previas a su muerte. Hemos encontrado 16 casos sospechosos. Laia se quedó mirando el mapa, horrorizada. Reconocía algunos de los nombres: vecinos, conocidos de la iglesia, clientes de negocios locales donde Mateo solía ir. 16 personas. Posiblemente más. El patrón comenzó hace aproximadamente 10 años, justo después de que Mateo comenzó a trabajar en la farmacia, y tuvo acceso a medicamentos controlados. La detective continuó: lo que hace que este caso sea particularmente perturbador es la metodología. Mateo no mataba por impulso o pasión, era sistemático, calculador. Identificaba víctimas vulnerables, establecía relaciones de confianza y después las asesinaba de maneras que parecían naturales. ¿Cuál era su motivación? Esa es la pregunta que hemos estado tratando de responder. En algunos casos, como con Roberto, había motivos financieros claros. Pero en otros casos... El fiscal Villarreal completó la frase: creemos que simplemente disfrutaba matando. Algunos de los asesinatos no tuvieron beneficio financiero aparente para él. Laia sintió náuseas. ¿Está diciendo que mi hijo es un asesino en serie? Eso es exactamente lo que estamos diciendo. En las semanas que siguieron, la historia explotó en los medios nacionales. El asesino de la digoxina se convirtió en titular de primera plana en todo el país. Los programas de televisión analizaron el caso obsesivamente, especulando sobre las motivaciones de Mateo, y preguntándose cómo había logrado operar sin ser detectado durante tanto tiempo. Laia se encontró en el centro de una tormenta mediática que no había anticipado. Reporteros acampaban fuera de su edificio, buscando entrevistas con la madre del asesino en serie. Pero lo más difícil no era la atención mediática. Era procesar la realidad de que había vivido con un monstruo durante años sin darse cuenta. Una tarde, mientras evitaba a los reporteros refugiándose en la pequeña iglesia donde se había encontrado con Carmen Ruiz, recibió una visita inesperada. ¿Señora Mendoza? Se volvió para ver a una mujer de unos 40 años con lágrimas en los ojos. Soy Patricia Salinas, hija de Alberto Salinas. Él era una de las víctimas de su hijo. Laia sintió que se le rompía el corazón. Lo siento mucho. No, por favor, no se disculpe. Vine a agradecerle. ¿Agradecerme? Patricia se sentó en el banco junto a Laia. Durante 2 años mi familia vivió pensando que mi padre había muerto de un ataque cardíaco porque no habíamos sido lo suficientemente atentos con su salud. Nos culpábamos a nosotros mismos. Ahora sabemos la verdad. Sabemos que no fue nuestra culpa. Lágrimas corrían por las mejillas de Patricia. Mi padre no murió solo y abandonado. Fue asesinado por alguien en quien confiaba. Es horrible, pero al menos ahora podemos procesar el duelo correctamente. En las siguientes semanas, Laia se encontró con varias familias de las víctimas de Mateo. Todas le dijeron cosas similares. Agradecimiento por haber expuesto la verdad, a pesar del dolor personal que eso le causaba. Durante el juicio de Mateo, que comenzó 6 meses después, Laia tomó la decisión de testificar contra su hijo. El día que subió al estrado fue uno de los más difíciles de su vida. Mateo estaba sentado en la mesa de la defensa, vestido con un traje negro, viéndose como el hijo exitoso que ella había creído que era. Cuando sus ojos se encontraron, Mateo le sonrió. Era la misma sonrisa cálida que había conocido durante 45 años, pero ahora sabía lo que realmente había detrás de ella. Señora Mendoza, preguntó el fiscal, ¿puede decirnos cuándo comenzó a sospechar que su hijo podría haberle hecho daño a su esposo?
Cuando me di cuenta de que estaba dispuesto a matarme por dinero, respondió Laia con voz clara y firme. Si era capaz de planear mi asesinato, era capaz de cualquier cosa. Durante su testimonio, relató toda la historia: el seguro de vida fraudulento, los documentos falsificados, la amenaza con la jeringa de insulina, y finalmente, el descubrimiento de los crímenes del pasado. Los abogados de Mateo intentaron argumentar que él sufría de trastornos mentales, que sus acciones eran resultado de presiones financieras extremas y problemas psicológicos no tratados. Pero la evidencia era abrumadora. Las grabaciones de sus confesiones, la evidencia forense de las exhumaciones, el testimonio de Carmen Ruiz, y la jeringa con digoxina y su ADN. El juicio duró 3 meses. Al final, Mateo fue declarado culpable de 16 cargos de asesinato en primer grado, múltiples cargos de fraude financiero, y intento de asesinato. La sentencia fue cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, multiplicada por 16. El día de la sentencia, Mateo finalmente habló. «Mamá», dijo volviéndose hacia Laia en la galería del tribunal, «lo siento, siento todo lo que te hice pasar». Pero había algo en sus ojos que sugería que no estaba realmente arrepentido. Parecía más molesto por haber sido atrapado que por las vidas que había tomado. Laia no respondió. No había nada que decir. Después del juicio, la vida de Laia cambió de maneras que no había anticipado. Carmen se mudó con sus hijos a otra ciudad, buscando un nuevo comienzo lejos de los recuerdos dolorosos. Mantuvieron contacto, pero ambas entendían que necesitaban distancia para sanar. Diego y Sofía continuaron terapia durante años. El descubrimiento de que su padre era un asesino en serie los afectó profundamente, pero con tiempo y apoyo profesional, lograron procesar la experiencia de maneras saludables. Rosa se mudó de Tijuana a Guadalajara para estar más cerca de Laia. Las dos hermanas encontraron consuelo en la compañía mutua, compartiendo un dolor que pocas personas podían entender. Laia estableció una fundación en memoria de las víctimas de Mateo, enfocada en educar a personas mayores sobre cómo protegerse de estafadores y predadores. La fundación también proporcionaba apoyo a familias de víctimas de crímenes. 2 años después del juicio, Laia recibió una carta que la sorprendió. Era de Carmen Ruiz, la enfermera. «Estimada Laia», decía la carta, «quería que supiera que me jubilé la semana pasada después de 35 años como enfermera. Mis últimos años en el hospital han sido los más significativos de mi carrera, no por la medicina que practiqué, sino por la justicia que ayudamos a lograr. He pensado mucho en las decisiones que tomamos durante esta experiencia. Usted sacrificó su relación con su hijo para proteger a otros. Yo arriesgué mi carrera para hacer lo correcto. Al final creo que ambas tomamos las decisiones correctas. Su coraje me inspiró a hablar cuando tenía miedo. Espero que mi testimonio la haya ayudado a encontrar algo de paz». Laia dobló la carta cuidadosamente y la puso en su caja de recuerdos importantes, junto a las fotografías de Roberto y las cartas de agradecimiento de las familias de las víctimas. En su 77º cumpleaños, 5 años después del arresto de Mateo, Laia se sentó en su balcón rodeada de geranios florecientes. Diego y Sofía, ahora adolescentes, la visitaron junto con Rosa y varios amigos del vecindario. Durante la pequeña celebración, Sofía le preguntó algo que había estado evitando durante años. «Abuela Laia, ¿alguna vez extrañas a papá?» Laia pensó cuidadosamente antes de responder. «Extraño al hijo que creí que tenía», dijo finalmente. «Extraño al hombre que pensé que era tu padre. Pero ese hombre nunca existió realmente. Era una máscara que usaba el verdadero Mateo». «¿Cómo pudiste no darte cuenta?» «Porque el amor nos hace ciegos a veces, mi niña, y porque las personas que hacen cosas terribles no siempre parecen monstruos. A menudo parecen exactamente como las personas que amamos».
Esa noche, después de que todos se habían ido, Laia se quedó sola en su apartamento. Miró alrededor de su hogar modesto pero cómodo, lleno de plantas y fotografías y recuerdos de una vida vivida con propósito. No tenía los $5 millones del seguro de vida. No tenía la familia que había imaginado. Pero tenía algo más valioso: la certeza de que había hecho lo correcto cuando importaba. Se había enfrentado a un mal profundo y había elegido la justicia sobre la lealtad familiar. Había protegido a otros a costa de su propia comodidad emocional. Y al final, había sobrevivido no solo físicamente sino moralmente intacta. Esa noche, por primera vez en años, Laia soñó con Roberto. En el sueño, él estaba joven otra vez, sonriendo de la manera en que solía hacerlo cuando estaban recién casados. «Hiciste lo correcto, mi amor», le dijo en el sueño. «Estoy orgulloso de ti». Cuando despertó a la mañana siguiente, Laia se sintió en paz por primera vez, desde que había comenzado toda esta terrible experiencia. El mal había sido expuesto. La justicia había prevalecido. Y ella había demostrado que nunca es demasiado tarde para elegir hacer lo correcto, sin importar cuán doloroso sea el costo personal. En su mesa de noche, junto a la fotografía de Roberto, mantenía una pequeña tarjeta que decía: «La verdad nos libera, incluso cuando duele». Y después de todo lo que había vivido, Laia sabía que eso era absolutamente cierto. Epílogo final. 10 años después, cuando Laia tenía 82 años, escribió sus memorias. El libro se convirtió en un bestseller. No por el sensacionalismo del caso, sino por su mensaje de coraje moral, y la importancia de proteger a los vulnerables. Las ganancias del libro fueron donadas completamente a su fundación, que había ayudado a cientos de familias, y había contribuido a cambios en las leyes que regulaban el acceso a medicamentos controlados. Mateo murió en prisión a los 52 años, de un ataque cardíaco natural. Laia no asistió al funeral. Pero plantó un nuevo geranio en su balcón ese día, no en memoria de su hijo, sino en celebración de todas las vidas que se habían salvado al exponer la verdad. Porque al final, esa era la verdadera herencia que quería dejar: un mundo un poco más seguro para las personas mayores, un poco más consciente de los peligros que pueden esconderse detrás de caras familiares, y un poco más valiente para hacer lo correcto cuando importa. Y en su balcón, los geranios siguieron floreciendo, hermosos y resilientes, como la mujer que los cuidaba. A continuación, tienes otras 2 historias destacadas en tu pantalla. Si esta te ha gustado, no querrás dejarlas pasar. Haz clic y échales un vistazo. Y no olvides darle a me gusta, suscribirte y activar la campana de notificaciones, para no perderte ninguna subida nuestra.